Bueno, ¿están listos para recibir la palabra el día de hoy? Amén, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que creo que es uno de mis mensajes, siempre ha sido uno de mis favoritos. ¿Alguien ha escuchado la historia del hijo pródigo? Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, de alguna manera u otra, pero esta es una palabra que siempre me había gustado, pero hace unos años, hace como unos 20 años, un poquito más, tal vez unos 25 años, yo tenía como 20, 21, cobró una manera diferente de verla cuando el Señor me reveló algo que había faltado en mi vida. Como ustedes saben, algunos les he contado ya varias veces que yo perdí a mi papá. Mi papá murió en un accidente cuando yo solo tenía 2 años. Mi hermano Pablo tenía 3 meses y mi hermanita mayor en ese tiempo tenía 3 años. Entonces mamá quedó viuda con una niña de 3, yo tenía 2 y mi hermanito tenía 3 meses. Y crecimos sin padre. Mamá propuso guardar su corazón hasta que ya hubiera pasado tiempo. A los 13 años se volvió a casar, bueno, tenía 13 años, 10 años, 11 años después, se volvió a casar con un pastor aquí en Estados Unidos y por eso venimos para acá. Pero te digo eso ¿por qué? Porque crecí sin tener a un padre en casa. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces de la manera en la que nosotros tuvimos relación con nuestro padre afecta cómo vemos a Dios. ¿Sí me entienden? Si tuviste a un padre áspero, que tal vez regañaba mucho y no mostraba afecto, a la hora de que tú le digas a Dios Padre, eso va a afectar de la manera en que tú te relacionas con Dios. Si como en mi caso, tal vez tu padre no estuvo en casa cuando tú creciste, ya sea porque se fue, porque tal vez sus padres se divorciaron y hubo un alejamiento, o como yo, no tuve padre creciendo porque falleció, me costaba ver a Dios como un padre, porque no tenía yo un concepto de lo que era tener a un padre en casa. ¿Sí me entienden? Mi madre hizo muy buen trabajo haciendo el papel de padre y madre, pero no es lo mismo. Entonces, una vez yo recibiendo administración acerca de un pastor que predicó y estaba contando un testimonio, el Señor rompió algo en mí y me permitió finalmente poder ver a Dios como papá. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces lo que sucede es que vemos a un Dios como un ser divino, pero lejano. Tal vez tú creciste en un hogar donde se te enseñó que Dios era un Dios castigador. ¿Alguien escuchó esta cuando estaba creciendo? Dios te está viendo y te va a castigar. Amén. ¿Sí? Así crecimos algunos. Nos imaginamos a un Dios con un palo listo para cuando hicieras algo malo. Y en lugar de decir que Dios nos cuidaba, era como que Dios estaba como celador, viendo cuando nos íbamos a equivocar para castigarnos. Y eso afecta de la manera en que vemos a Dios, y especialmente a veces no lo podemos ver como ese Padre amoroso que Él es. Cuando eso cambia en tu vida, todo va a cambiar, especialmente tu relación de padre e hijo. Con un Dios que es perfecto en todas las áreas, y es un Padre perfecto, que quiere y tiene lo mejor para ti. Hoy Dios, yo sé que puede hacer un cambio en tu vida para que lo veas como ese Padre amoroso. Esta parábola que la conocemos como el hijo pródigo, ¿saben qué significa pródigo? Pródigo significa alguien que derrocha, alguien que malgasta, alguien que se le va el dinero rapidito. Yo creo que la historia, en lugar de llamarse el hijo pródigo, se debería de llamar el padre amoroso. Porque aunque la historia nos habla de este joven que tomó una muy mala decisión y regresa a casa, yo creo que ver a Dios como padre, a ese padre lleno de amor y gracia, es aún más importante. ¿Por qué? Porque cuando conoces a ese Dios que te ama, que se duele cuando no estás cerca de Él, que estuvo dispuesto a ver a Jesús colgar de un madero por 6 horas, morir en agonía, sangrando por ti y por mí, para poderte perdonar, para poderte adoptar y para que pudiese ser su hijo, su hija, todo cambia en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que tú eres ese Padre fiel, que aunque fue tan difícil para ti, Pedro nos dice que te dio placer. Ese sacrificio tan difícil, tu único hijo, sangrando para poder no solo perdonarnos, sino para que pudiéramos tener una relación
de padre e hijo e hija contigo, de poder recibir no solo ese perdón y no tener una condenación eterna, sino poder vivir en relación contigo y ser parte de tu familia. Espíritu Santo, habla a través de mis labios, ayúdanos a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar con un versículo que es muy conocido por todos. Vamos a ir a Juan 3, 16 y 17. Este es un verso muy importante porque nos habla, Jesús aquí está hablando a Nicodemo, le está diciendo que el plan de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Vamos a ponerlo en la pantalla y lo vamos a leer juntos y dice así: pues amó tanto al mundo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, que pueda venir a la iglesia, lo bendiga con cositas por aquí y por allá, para que no tenga, no, dice, ¿para qué? Para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús entregó su vida y el Padre estuvo dispuesto a entregar a su único hijo para que todo aquel, no nada más que crea que hubo un Jesús, sino que le crea a Jesús. Porque a veces hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente que le gustan ciertas cosas de la idea de Dios, les gustan las bendiciones, pero aquí lo que el Señor está tratando de decir, Jesús nos está tratando de decir, es que el que cree de lleno en Él. Por eso también en Juan 1:12 se nos dice que a todos los que creyeron en Él se les ha dado el derecho de ser los hijos de Dios. Pero no habla nada más de que creo que Jesús existió, ¿verdad? De hecho, Santiago nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su nombre. El simple hecho de que creas que hay un Jesús no significa mucho si no entregas tu vida, si no recibes el mensaje. Al que le recibió, al que creyó plenamente en Él, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y el 17 dice lo siguiente. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús pudo haber condenado al mundo. Él no pecó. Pero Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la entrego. ¿Se acuerdan que Pedro lo trató de defender con espada? Y le dijo, el que vive por la espada morirá por la espada. Y después le dijo a los discípulos, si yo hubiese querido, le hubiera pedido a mi Padre y hubiese enviado 6 legiones de ángeles, 72,000 ángeles para rescatarlos. En el Antiguo Testamento, un ángel destruía ejércitos completos. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, tranquilos, si yo quisiera, a mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy dando. Si yo quisiera, se destruye el mundo y empezamos de nuevo. Pero nos amó tanto que estuvo dispuesto el Señor, Dios Padre, a ver a Cristo sangrar, morir por tu pecado y mi pecado. Jesús estuvo dispuesto a decir, pónganme la condenación, la culpa, todos los errores sobre mi vida y mi sangre los va a pagar para que puedan tener una relación con mi Padre. Vamos a leer Juan 1 del 12 al 13 y esta es una traducción un poquito más actual, así es que las palabras son un poquito diferentes, pero nos ayuda a entenderlo. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Recuerden que lo que sucedió en el jardín del Edén, Dios nos dio libre albedrío. Le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todo el árbol que hay en el huerto, excepto por uno. Y el día que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. A veces hay personas que preguntan, ¿y por qué no cayeron muertos? Porque Dios estaba hablando de una muerte espiritual. Estaba hablando de que nosotros como seres humanos somos tripartitos, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene instintos y a veces no son muy buenos. También tenemos una alma, y en el alma se encuentran los sentimientos, las emociones y la voluntad, pero hay una tercera parte. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de nuevo, hay un nacimiento espiritual y esa tercera parte que estaba adormecida o muerta llega a la vida y ahora vivimos no solo por lo que sentimos, pensamos y creemos, sino que vivimos por lo que Dios dice. ¿Sí me entienden? Pasamos de vivir por el alma, ay, mis sentimientos, ay,
Jeremías nos dice que el corazón es engañoso, que a veces tu corazón te va a llevar a tomar malas decisiones. A veces tus sentimientos y tus emociones te van a hacer herir a otros y te vas a herir a ti mismo, a ti misma. A veces tu voluntad o tus creencias van a fallar y te vas a lastimar, vas a perder dinero, vas a perder relaciones, pero cuando nosotros aprendemos a vivir espiritualmente, el que está en el control es el Espíritu Santo y no nada más nosotros mismos. ¿Sí me entienden? Entonces aquí nos dice, los que han nacido de nuevo, ¿verdad? No por voluntad del hombre, vamos a leerlo, dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de aquella cita que tuvieron tus padres, romántica, de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando tú naces de nuevo, todo cambia. Nuestro verso rema aquí para la iglesia es Juan 10:10, y se los voy a continuar diciendo hasta que se lo aprendan y se lo sepan todos. Pero dice, el ladrón, o el propósito del ladrón, el diablo, es de robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Dios quiere que tengamos una vida plena y abundante. No significa que la vida plena y abundante se acuerda a lo que dice Bad Bunny. No es lo que dice la televisión, o el Instagram, el TikTok. Una vida llena y abundante es una vida llena de propósito. Una vida llena de significado, de amor, donde tengas claro quién eres, donde tu familia sea una familia unida en amor, no perfecta, pero que tienen en claro quiénes son y de quién son. ¿Sí me estás entendiendo? Porque a veces hay gente que acumula mucho dinero, pero su alma está completamente destruida. Cuando alguien no tiene su propósito definido, se entretienen con un montón de cosas que no sirven, que no ayudan. Cuando una persona no tiene el significado de la vida que Dios quiere que tengan, ¿qué va a suceder? Van a buscar no solo la distracción y el entretenimiento, sino que van a buscar llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y eso es lo que lleva a la separación de Dios y del hombre. Que por el pecado que hay en nosotros, vamos en busca de lo que se siente bien en el momento. Lo que pensamos, lo que creemos, ¿verdad? Y lo que sentimos. En lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que últimamente nos lleva a una satisfacción y una vida llena y abundante. Vamos a ir a Lucas 15, y en Lucas 15, el Señor Jesús nos da 3 ejemplos. 3 ejemplos, 3 parábolas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? De hecho, hay una canción que dice que dejó las 99 por buscarme a mí. Aquí Jesús nos dice que el Padre dejó, el pastor, el buen pastor, deja a 99 ovejas en el redil y sale a buscar la que se había descarriado, la que se había perdido. Algo que sucede muchas veces, y por eso este domingo es el domingo de regreso a casa. El 21 de septiembre este año, el tercer domingo de cada septiembre, celebramos como iglesia el día de regreso a casa. Porque a veces hay gente que por el verano, las vacaciones, otras cosas, dejan de asistir regularmente a la iglesia. Pero no solo eso, sino también porque creemos que hay personas que Dios ha estado llamando, que Dios ha estado trabajando en sus vidas, y Dios te dice, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de que una vez más estés en la casa de ese Padre amoroso. Y no solo esa es tu voluntad. Sí, tal vez viste un TikTok, tal vez viste en Instagram o en Facebook, o te invitó tu amigo, tal vez te sobornaron, te dijeron que va a haber paletas de hielo gratis. Tal vez te dijeron que te van a llevar a comer después, o dijiste, me dio curiosidad. Es el Señor trayéndote. Dice el apóstol Pablo, con cuerdas humanas me trajiste, con paletas de hielo tal vez te trajimos. Pero el Señor quiere hablarte. Porque a veces hay motivos que pueden ser diferentes en cada persona que nos han alejado de Dios. Uno de ellos es la culpa. Uno de ellos es la lástima. Uno de ellos es el dolor. Uno de ellos a veces es la ofensa. Tal vez fuiste a una iglesia y una persona te hirió en la iglesia. Hay personas que permiten que por un mal testimonio no vivan la vida que Dios tiene para ellos. Ese no fue el Señor Jesús. No, es que en la iglesia una vez... ¿Y qué? Ese no es Jesús.
Jesús estuvo dispuesto a colgar de un madero, desnudo enfrente de su madre y sus discípulos. Bueno, Juan era el único que estaba ahí, todos los demás se fueron. Pero sangrar por ti y por mí. El hecho de que alguien te haya herido es que era un ser humano tal y como tú y como yo, y que tal vez cometieron errores, o tal vez no estaban en relación con el Padre como debiesen, y cometieron un error, y el enemigo ahora la está usando a esa persona, a esa memoria, a ese recuerdo, para mantenerte alejado de Dios. Es iluso pensar en eso, porque alguien te dio mal ejemplo, no te va a acercar a Dios. Así es que hay que romper con eso. Pero tal vez hay decisiones que tú tomaste, tal vez tú fallaste, tal vez un día estabas comprometido con Dios, tal vez un día le seguías, tal vez predicabas su nombre, tal vez creciste en la iglesia, pero algo pasó y el enemigo empezó a tratar de matar, robar y destruir lo que Dios tiene para ti. Y te dices que sí, tienes que ir a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia tienes que arreglar algunas cositas. Yo he escuchado eso tantas veces. Es que primero tengo que arreglar unas cosas. Es como decir, me voy a limpiar antes de meterme a bañar. El único que realmente te puede hacer libre, dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Tú no te puedes librar solo. Si pudieses, ya lo hubieras hecho. Yo puedo dejar el alcohol cuando quiera. ¿Y por qué no lo has dejado? Es que no quiero. Es que estás atado. Jesús dice, todo el que peca está atado al pecado, es esclavo del pecado. Pero Él dice, cuando el Hijo te hace libre, serás realmente libre. El Señor está llamando, está buscando a aquellos hijos, aquellas ovejas que se han descarriado. Quiero decirte algo y no me lo vayas a malentender. Dios te ama tanto que no importa lo que hayas hecho, Él viene en pos de ti. Él te ama tanto que está dispuesto a intercambiar a su Hijo Jesús por un pecador como tú y como yo. Yo fui abusado cuando tenía 10 años. Y el enemigo utilizó la culpa, utilizó la vergüenza, utilizó los pensamientos negativos en mi vida. No le dije a nadie, fue algo que me guardé, pero me cortó la inocencia, me lastimó. No le pude decir a mamá, no le pude decir tenía una hermana un año mayor que yo, mi hermanito un poco más niño, ¿qué les iba a estar diciendo? Pero afectó tanto mi vida. El no haber crecido con un padre también fue algo que el enemigo utilizó para afectarme. ¿A quién le iba a decir? Me acuerdo que un primo sabía y se burlaba de mí. Y por muchos años estuve alejado del Señor porque sentía que era demasiado sucio para poder orar. Un poquito antes, unos meses antes, estaba recordando que fue un campamento con una iglesia en México que se llama Amistad Cristiana, donde el pastor Marco Barriento era uno de los pastores. Estamos en un campamento de niños y jóvenes. Y me acuerdo haber sentido la presencia del Espíritu Santo, tenía como 9 años, hasta me da escalofrío y hablé en lenguas por primera vez, estábamos orando, fue un momento tan bonito, pero después llegó el diablo y a través de mi prima, que había sido ella también herida, truncó lo que Dios estaba tratando de hacer en mí. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tal vez tú estás ahí, porque tal vez algo te afectó, que tal vez no fue tu culpa, pero el enemigo lo ha utilizado para mantenerte apartado del ser más increíble, más amoroso en este universo. Y yo sé que muchos de ustedes aquí tal vez se han tenido que levantar por sus propias fuerzas, que tal vez no tuviste el apoyo de tus padres, de gente a tu alrededor, así es que tuviste que hacerte duro porque la vida es dura. Pero hoy Dios te está llamando y te está diciendo, vuelve a casa. Yo te amo, yo quiero que vivas en relación de amor, no nada más que me respetes, no nada más que me veneres a lo lejos, sino que me ames y te dejes amar por ese Padre fiel y amoroso que tenemos. Amén. Fíjense lo que dice la palabra en el verso 1 de Lucas 15. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Aquí no dice, Jesús iba a los bares y a los casinos, a los antros, a los nightclubs, y a ver si se encontraba alguien para hablarle de Dios. Dice que los pecadores venían a Él. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente, pues Dios andaba con los pecadores, Jesús andaba con los pecadores. No, los pecadores andaban con Jesús. Porque a veces nos metemos en lugares donde no debemos estar. Y tentamos al diablo. Y el diablo, como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. No lo tores. ¿Por qué te digo esto? Los pecadores buscaban a Jesús.
y Él nunca los echaba fuera. Una mujer pecadora lloró y con sus lágrimas enjuagó sus pies. Hombres como Mateo, que era un recaudador de impuestos, dejó todo por Jesús. Nicodemo, Zaqueo, había Simón era celote, activista político, siempre andaba con su arma. Los pecadores seguían a Jesús y Él no los echaba fuera. Se acercaban porque sabían que en sus palabras había amor y no condenación. Algo que el enemigo utiliza para que no vengas a los pies de Cristo es la condenación. En esta iglesia no somos una iglesia que condenamos a nadie, porque sabemos que todos somos pecadores y todos necesitamos el amor y la gracia del Señor. Estaba hablando con una persona del otro servicio y me decía, fui a otras iglesias, pero como tengo muchos tatuajes me veían de lado. Dice, pero aquí me sentí bienvenida, amada. Entendemos que nadie es perfecto, que todos necesitamos al Señor, que cada uno tenemos una historia, que Dios nos ama, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar donde estamos. Porque también hay gente que dice, Dios me ama, así como soy, pero te ama demasiado para dejarte así, mija, así, mijo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces al principio no la entiendas y no te guste. Porque hay personas que vienen al Señor con condiciones y por eso no duran, por eso no aguantan. Porque cuando la palabra del Señor los confronta, se vuelven como el jabón, que cuando los aprietas, escurren. Tenemos que depender de Dios para poder ver la vida que Él tiene para nosotros. La palabra nos dice que dejó las 99 y fue a buscar a la oveja perdida. Dice que cuando la encontró, dice el versículo 5, cuando la encuentre, la carga con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Y después dice que llama a sus amigos y hace una fiesta. Y el versículo 7 es uno de mis favoritos. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. El cielo está echándote porras. El cielo está esperando a que regreses a casa. El cielo anhela ver esos hermosos testimonios. El enemigo se opone, pero los ángeles están listos para aplaudir, para hacer una ola en el estadio del cielo, para celebrar que un pecador se entregó al Señor. El enemigo te va a decir, no eres lo suficiente bueno, no te mereces la gracia de Dios. Ninguno nos los merecemos. Pero el Señor nos amó tanto que dio a su único Hijo. Después hay una parábola de la moneda perdida, de la misma manera. Jesús nos da 3 parábolas en este Lucas 5 para que entendamos cuánto ama Dios a los pecadores. Dice que pierde una moneda y esta señora limpia toda la casa, mueve todo hasta encontrar la moneda perdida. Dice que cuando la encuentra, llama a sus amigos y también hace fiesta. Encontró la moneda y luego se la gastó. Pero dice que hace una fiesta. Y fíjense lo que dice también aquí en el versículo 10. De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es dar un giro de 180 grados. Tener las agallas, tener el valor de decir, estoy mal y necesito a Dios. A veces el orgullo te ha llevado a endurecer tu corazón. A veces tenemos callos porque hemos vivido una vida dura. Pero cuando tú permites que el mensaje de la palabra de Dios penetre tu corazón, hemos estado orando por ustedes. Hemos estado intercediendo que Dios hable a tu corazón, hable a tu mente. Pero Dios no te va a forzar a que hagas nada que tú no quieres hacer. Su palabra está ahí. Y Él te dice, te estoy buscando, te estoy esperando. Pero si tú no quieres, no te voy a forzar. Pero cuando nosotros tenemos las agallas de decir, he intentado, he hecho las cosas lo mejor que he podido y aún así entiendo que hay algo más, que necesito algo más, que necesito de Dios. Cuando tú entiendes que si continúas de la misma manera no vas a tener lo que Dios tiene para ti y te rindes a los pies del Señor, todo cambia. El Señor te ama y te está buscando y te está esperando. Vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer esta parábola tan hermosa.
empieza en el versículo 11. Pónmelo aquí arriba, por favor, porque no traduje esa parte. Los tengo en inglés y en español y se me olvidó traducirla. Vamos a leer el 11 y 12. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, entonces Jesús le está diciendo, el Señor ama a los pecadores, Dios el Padre ama a los pecadores. Les dio dos, les dijo, una más para que entiendan. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, 12, y dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Imagínense escuchar esas palabras. No voy a esperar, como decimos en México, hasta que te petates. Me das mi dinero ahorita porque yo quiero vivir mi vida. No me importas, me vales. Me voy a ir a Las Vegas, a Ibiza, a Ámsterdam, donde sea. Voy a vivir mi vida. Dame lo que me pertenece. Me importa más el dinero que tu corazón. Ya no quiero estar contigo. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. El corazón es engañoso. Tenemos una carne y hay un espíritu en nosotros. La palabra nos dice que el espíritu y la carne están en lucha constante. La carne quiere lo que da placer inmediato. La carne quiere lo que se siente bien. La carne es engañosa y lleva al pecado. El espíritu nos ayuda a crecer y cada día ser más como el Señor. El versículo 13 nos dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a Las Vegas, a Ámsterdam, a todos los lugares, a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Se compró una troca, como le dicen, mamalona, con rines de 24 llantas. Tenía a sus amigos, invitaba a todos a tomar, a usar drogas acá, por allá. Y estaba lleno de amigos. Ahí sí tenía sus cuates, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el dinero se va? Los malos amigos también se van. Su novia le dijo, ay, ¿ya no tienes dinero? Ay, eres un loser. Y lo dejó. Y hasta publicó en Instagram. Este pobre muerto, no tienen que caerse muerto y anda queriendo andar con una princesa como yo. El pobrecito lo perdió todo y sus amigos que realmente no eran amigos. Porque hay gente que si les dejas de dar, contigo no quieren estar. Hay gente que les interesa lo que les puedes dar, no les interesas tú. Hay gente que busca amistades que estén en los mismos vicios y en los mismos lugares para no sentirse mal. Porque a la miseria le encanta la compañía. Hay gente que se va a enojar contigo porque no tomas. ¿Por qué? Porque los haces ver mal. Hay gente que te trata de influenciar negativamente porque saben que tú eres luz. Y la luz expone al pecado. Tenemos que aprender a hacer las cosas no por la carne, sino por el espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, 16 al 23. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17. La naturaleza pecaminosa, esa carne que hay en nosotros, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llegar a cabo sus buenas intenciones. Puede que tengas buenas intenciones. Ahora sí voy a poner a dieta y se te pasa un cheesecake. Te invitan unas tortas de milanesa ahogadas. Tú puedes querer hacer. A veces dicen, la intención es lo que cuenta. No, lo que haces cuenta más. Ay, yo quería bajar de peso, pero no se pudo. No, sí se puede. Cuesta. Yo quería ahorrar, pero es que se viene la Navidad y pues ya sabes. Es que había oferta. Uy, es que tenían Gucci en el arroz. ¿Cómo no comprar? Puedes tener buenas intenciones, pero el enemigo va a usar tu carne en tu contra.
lo que es fácil, el placer de la carne, la lujuria, los celos, el querer tener lo que los otros tienen. Los medios de comunicación no son malos, los medios de comunicación social no son malos, pero a veces el enemigo los utiliza para que esa carne que hay en nosotros se empiece a levantar y nos lleve al pecado. Y nos lleva a querer hacer cosas que no son buenas. No es malo que tengas cosas buenas, pero si las cosas te tienen a ti, hay problema. Si no tienes con qué, pero te endeudas para tener, para poder aparentar a otros que ni siquiera realmente conoces y ni te quieren. Las intenciones son importantes, pero lo que hacemos importa más. Fíjense, el versículo 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y se cansa y dice, y otros pecados iguales. Se cansó de dar ejemplos. Ya me entendieron. ¿Por qué tomas? Porque estoy triste. ¿Por qué tomas? Oh, porque toca celebrar. ¿Por qué tomas? Porque estoy aburrido. Siempre hay excusas. La causa del pecado en nosotros es la carne pecaminosa que todavía tenemos. Pero cuando vivimos en el Espíritu, no cedemos a esas cosas. El apóstol Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores. Digo, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que quiero hacer no las hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Pero también él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y él dijo, yo muero a mí mismo todos los días, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Este hombre, este joven, llegó a tal punto porque permitió que su carne le dijera, tú sabes más que papá. Allá la gente se está divirtiendo tanto. Se puso a ver TikToks y Instagrams y vio cómo la gente se divertía. Vio a alguien tenía un Lamborghini con 24s o una troca, lo que sea. Y entonces dijo, yo quiero uno y me alcanza. Y fue y se la compró y la puso en su TikTok, la puso en su Instagram para pantallar. Pero luego se le acabó el dinero. Fíjense lo que dice acerca del Espíritu 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Es alegría, es paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. ¿Sabes por qué no te puedes controlar a veces? Porque te falta el Espíritu Santo. Porque te falta meterte con Dios. Es que se me sale. Es que soy regio, decía mi abuelita. Soy regia de Monterrey. Corajuda mi abuelita, muy linda, pero también le hacían algo y le veías todos sus colores. Es que así soy. No, te falta dominio propio. ¿Y por qué te falta el dominio propio? Porque te falta la presencia de Dios. Porque en lugar de que tu alma te lidere, tu espíritu te debe liderar. Entonces este jovencito se tuvo que enfrentar a las consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambre en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo puerquitos? ¿Tuvo cerdos? Mi tía tenía cerdos y cuando alguien nos citaba, ¿qué le daban a los cerdos de comer? El desperdicio. De hecho, así le decía mi tía, el desperdicio, el puerco se come lo que sea. Y a veces hasta recicla. No quiero darle asco a nadie, pero busca lo que encuentra y se lo come. Tenía tanta hambre que hasta lo que estaban comiendo los puercos se le veía bueno para comer. A veces cuando tenemos hambres que vienen del pecado, hacemos cosas que nunca haríamos si estuviésemos cuerdos. Nos metemos con gente, metemos cosas en nuestro cuerpo, hacemos cosas, nos asociamos con gente, porque hay tanta hambre en nosotros que permitimos pecados que nunca hubiésemos permitido. Este jovencito perdió todo, sus amigos se fueron, estaba a tal punto que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Reconsideró, se arrepintió, dijo, en mi casa hasta los jornaleros, los trabajadores, todos están satisfechos y hasta les sobra. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tocó fondo
y decidió regresar a la casa de su padre. Dice 17, cuando... Check. No me apaguen, todavía no termino. Alguien se va a separar en un cable. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Se dio cuenta y dijo, voy a regresar a casa de papá. Una preguntita, no sé ustedes, pero en nuestra cultura, si a un padre mexicano le hubieran hecho eso, ¿qué hubiera hecho ese padre mexicano? Ay, sí, muy. Ahora sí, para que se le quite, para que aprenda. O esta, que seguramente escuchaste tú también. No me digas que estás arrepentido. Muéstramelo. Te voy a poner a prueba. Sí, vas a empezar desde abajo. Por el orgullo. Me fallaste, me partiste el corazón. Oh, sinvergüenza. Estás muerto para mí. Pero ese no es nuestro Padre. Ese no es nuestro Padre. Y por eso a veces la gente se mantiene alejada de Dios. Este jovencito le empezó a tal vez permitir al enemigo que le pusiera en la cabeza que no se merecía. Que tenía que empezar de nuevo, que tenía que ganarse la aprobación del Padre. Pero fíjense lo que pasa. Versículo 20. Entonces regresó a casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Seguramente este jovencito todo el camino iba practicando sus disculpas. Padre, perdóname. No, un poquito más. Padre, perdóname. No, es demasiado dramático. ¿Será que si voy? ¿Qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si me dice que no? Eso hubiera sido yo. Pero dice que cuando lo vio venir de lejos, lo que el Señor Jesús estaba tratando de ilustrarle a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba. Romanos 5:8 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Y el versículo 8 en Romanos 5 dice, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando este joven decidió volver a casa, el padre lo vio venir de lejos y ¿qué hizo? Váyanme a traer la correa. Se empezó a quitar el cinturón. No, corrió a su hijo. Imagínense cómo venía oliendo de trabajar en chiqueros y ni siquiera poder comer lo que los cerdos comían. No tenía uñas, tenía garras. Imagínense lo que olía, lo flaco que venía. Pero su padre lo vio venir de lejos y dice que corrió y lo abrazó. Yo imagino a este jovencito tratándole de decir al padre, pedirle disculpas, pedirle perdón. Y fíjense lo que hizo el padre. 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, tráiganme la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío que estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y comenzó la fiesta. A veces lo único que tenemos que hacer es decidir regresar a Él. Y Él corre a recibirte. Él sabe todo de ti. No solo lo que hiciste hace años, sabe lo que hiciste ayer y lo que vas a hacer mañana. Y aún así te ama. Y aún así corre y te abraza. El simple hecho de que hayas venido, el Señor lo ve como ese principio de arrepentimiento y deseo de venir a Él. No importa qué tan lejos hayas ido, qué tan bajo hayas caído, en qué lugar se encuentre tu corazón el día de hoy. Si tú decides regresar a casa, ese Padre amoroso está dispuesto a recibirte tal y como eres.
lo cambió. Le puso la mejor ropa. Le puso un anillo demostrando que era hijo, no sirviente. Ese anillo demostraba que él tenía el derecho como hijo a firmar el nombre de la familia. Y puso sandalias sobre sus pies. Seguramente venía descalzo, con sus pies llagados y heridos por el duro camino que había tenido en la vida. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante que este hijo recibió fue a su padre. Al principio les decía que algo que me dañó por mucho tiempo es no solo que fui abusado, sino también, aún más, el no haber tenido un padre y ver a Dios como un Dios lejano y sentirme sucio y no sentirme digno. El enemigo utilizó mucho eso en mi vida. Pero cuando conocí a Dios como ese Padre amoroso, que aunque sabe todo de mí, aún así me ama, que aunque ve mis fallas y mis luchas, no me da la vuelta, no me dice, a ver, gáneselo, sino al contrario, me dice, te he estado esperando y te amo. Te dice, ven a casa, yo te voy a cambiar. Tú no te puedes cambiar solo o sola. Yo te voy a regresar a autoridad. No tienes que estar peleándosela a nadie más. No tienes que vivir con celos. Yo te voy a poner calzado nuevo para que tus pies no te vuelvan a llevar al pecado, para que no tengas que herirte y herir a otros. Así es que no sé dónde tú estés el día de hoy. Había otro hijo, y ese otro hijo le tuvo celos al hijo pródigo. De hecho, enfrenta a su padre y le dice, este hijo, descarado sinvergüenza, algo así, se gastó tu dinero en prostitutas, es lo que dice. Y yo que he estado aquí todo el tiempo, no me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. El padre le responde, tú siempre me has tenido y nunca te he negado nada. A veces hay personas que te han criticado, como ese hermano del hijo pródigo. Y eso te cuesta llegar porque la gente va a hablar de ti, que no te importa. Pero tal vez tú a veces te has sentido como ese hermano y has perdido la gracia y el amor por aquellos que se han alejado de Dios. Tú tienes que agradecer, tienes que gozarte cuando alguien que se ha alejado del Señor regrese a casa. Tienes en casa a tu Padre Celestial. Tienes que empezar a disfrutar de su presencia. A no ver lo que está mal, sino a perderte en los ojos de amor de tu Padre. A escuchar lo que Él tiene para ti, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no nos ponemos de pie y por qué no oramos? Cierra tus ojos por un momento. Vamos a dejar de ver hacia los lados, dejar de ver hacia el frente. Y vamos a tener un momento de introspectiva. Dios te ama tanto, 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 que estuvo dispuesto a que su único hijo muriera para pagar el precio de tu pecado, de tus malas decisiones, de todas aquellas cosas que te alejan de Él. No importa qué tan lejos te encuentres, no importa qué hayas hecho, por cuánto tiempo. Hoy el Señor te dice, vuelve a casa, vuelve a mis brazos, los brazos de tu Padre, te dice el Señor. En mi casa no hay condenación, en mi casa no hay culpa, en mi casa hay gracia y misericordia. La palabra de hecho nos dice que es su bondad la que nos lleva al arrepentimiento. Deja de tratar de hacer las cosas con tus propias fuerzas y nada más. Es importante que te esfuerces, es importante que hagas tu parte, pero tienes que regresar y entablar esa relación una vez más con ese Padre que quiere y tiene lo mejor para ti. Romanos 8:32 nos dice que si ya nos entregó a su Hijo, ¿cuánto más junto con Él no nos dará todas las otras cosas? Mateo 6:33 nos dice que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Deja de esmerarte tanto por tener cosas y regresa a los brazos de tu Padre. Permite que Él sea el que te limpie, que te sane, que su verdad te haga libre.
Entrégate por completo, porque eso fue lo que hizo Jesús por ti. Empieza a leer su palabra. Empieza a orar y decirle exactamente cómo te sientes. Empieza a llenarte de fe, a vivir por fe y no por lo que ves. Hoy el Señor te está llamando, está buscando de ti como esa ovejita perdida, y dejando las 99 fue en pos de ti. Y hoy, como ese hijo pródigo que regresa a casa, el Señor va a correr y te va a abrazar. ¿Por qué no oras junto conmigo y le damos gracias a Dios por ese tremendo amor? Porque aunque nuestro pecado abundó más su gracia. Dile: Señor, gracias porque tú eres tan fiel. Aunque yo sea infiel, tú no dejas de ser fiel. Gracias porque sabiendo todo de mí, aún así me amas, aún así me buscas, aún así me esperas con brazos abiertos. Dile: Espíritu Santo, te pido que me ayudes a tener esa relación con mi Padre Celestial que debo tener. A no ver a Dios como ese ser omnipotente y poderoso pero lejano, sino saber lo que Jesús me está tratando de enseñar, que mi Padre me ama y no me deja de amar, y que cuando yo me hiero Él se duele, y que cuando yo regreso a casa de mi Padre Él me abraza, me recibe. Él es el que me limpia, Él es el que me libera, Él es el que me da lo que necesito, Él es el que restaura mi vida, el que me dice qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. ¿Por qué no le dices conmigo: gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por mí, nadie te la quitó, tú no fuiste forzado, tú me amaste, tú fuiste obediente al Padre, porque sabías que solo a través de tu muerte, solo a través de tu sacrificio en esa cruz, yo podía regresar al Padre Celestial. Dile: Señor, ayúdame a permanecer en tu casa todos los días de mi vida. Dile: Señor, dame hambre, dame sed de ti. Ayúdame a orar, ayúdame a meterme en tu palabra. Ayúdame, Señor, a agradecerte aún en los momentos difíciles. Ayúdame a llenarme de fe y confiar en ti, Señor. Aunque no vea lo que quiera, cuando lo quiera, como lo quiera, Señor. Ayúdame a saber que tu voluntad es perfecta, que tú eres bueno. Y mientras esté contigo y tú conmigo, no tengo por qué temer. Todo va a salir bien. Y aunque sucedan cosas negativas y difíciles, tú lo harás para mi bien. Dile: Señor, ayúdame a no menospreciar lo que tú me ofreces. Gracias, porque yo sé que tú me amas, porque tú eres paciente para la ira y grande en misericordia. Gracias, porque tú eres un Dios que me da una nueva vida, que sabe todo de mí y aún así me ama. Y si tú estás aquí y nunca le has entregado tu corazón al Señor, o si tú estabas alejado del Señor, el Señor hoy te está llamando, te está diciendo: es tiempo de que regreses a casa, es tiempo de que dejes de vivir de lo que los demás te avientan, dejes de mendigar por el mundo. Que tu sustento no venga de las migajas de amor que alguien te da, sino que corras a mis brazos, te dice el Señor. Hoy te quiero guiar a una oración donde le pides que te perdone, donde le pides que te llene de ese amor, que te ayude a conocerle, que te ayude a poder vivir el resto de tus días en su casa. El hijo pródigo se arrepintió porque reconoció su error. Y hoy vamos a reconocerlo. Pon tus manos sobre tu corazón y dile junto conmigo: Señor Jesús, gracias, porque a través de tu sacrificio yo tengo entrada delante del Padre. Hoy, Señor, te pido que tú me perdones, porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Me he herido a mí mismo y he herido a otros. Hoy me arrepiento y te pido que me perdones y que me ayudes a vivir para ti, Señor. Hoy me rindo, hoy te entrego mi vida como tú entregaste la tuya por mí. Te pido que me ayudes a ser quien tú quieres que yo sea. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo
nunca pecaste. Tomaste mi pecado sobre ti y no solo moriste, sino que resucitaste. Hoy te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y declaro que mi vida es tuya, que voy a permanecer en la casa de mi Padre todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.